Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir, Pablo. Gracias por la invitación. Bueno, y como comentábamos en el primer bloque, trascendió, ¿no?, en los últimos días que el gobierno anunciaría importantes subas de tarifas, ¿no?, para algunos servicios públicos para el mes de abril. Se mencionó, ¿no?, entre los servicios que podrían tener estas importantes subas al agua, el gas, los colectivos, los trenes, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Pablo, con esta decisión que estaría tomando el gobierno si finalmente esto se concreta? Bueno, es una pregunta media retórica la tuya. Nadie puede estar de acuerdo con aumentos bueno, momento que implican una pérdida de poder adquisitivo. Digo, siempre van a de ser capacidad poco de compra, simpáticos, ¿no? Pero el tema es una decisión estratégica, ¿no? Ahora, está claro que en todos estos ámbitos se habían acumulado enormes atrasos y que todo esto significaba grandes pérdidas que de alguna manera estaban siendo pagadas ya por vía de subsidio, por vía de la descapitalización del propio sector, la falta de inversiones, y en algún momento había que poner los relojes en cero, porque si no realmente en muchos casos, por ejemplo, el sistema eléctrico con las anteriores tarifas era absolutamente inviable y ya estaba en una situación de colapso, justamente porque la falta de inversiones que generaba el atraso tarifario provocaba, bueno, las pérdidas que conocemos y los cortes tan graves que hubo durante este verano, ¿no? Subsidios, Pablo, que también están generando un enorme déficit fiscal, ¿no?, que en términos históricos se encuentra entre los más elevados de la historia, y esto puede tener también serias consecuencias, ¿no?, para todos los ciudadanos. Totalmente, déficit fiscal y también enormes distorsiones en la asignación de recursos, porque por ejemplo, si tomamos los subsidios del transporte, que son muy importantes, se concentran en una porción de la población muy reducida, porque son subsidios que se aplican en Capital y en Gran Buenos Aires. Ahora en Córdoba cuesta 9 pesos el colectivo. Y muchos pueden interrogarse sobre si realmente es conveniente disponer de tal cantidad de subsidios en zonas del país que son comparativamente, digo bien, comparativamente las más ricas. Lo mismo con el agua estaba subsidiada solamente en el ámbito de la capital y Gran Buenos Aires, lo que cubre lo que era la vieja obras sanitarias. En el interior las empresas provinciales de agua tienen tarifas muy distintas y a menudo muchísimo más altas. Entonces, también eso es una fuente de grandes distorsiones y también de enormes injusticias en el reparto de ese recurso escaso que obviamente es el subsidio, ¿no? Por eso, las medidas serían, ¿no?, incuestionables, digo, desde un punto de vista económico. La pregunta tiene que ver con la oportunidad, ¿no?, con el momento elegido justo cuando estamos entrando, ¿no?, en plena temporada de negociaciones salariales, ¿no?, con negociaciones que ya vienen ásperas, con importantes gremios. ¿Vos creés que esto sería oportuno, que podría llegar a complicar esas negociaciones? Las negociaciones salariales de por sí van a ser complicadas, sin duda, porque estamos en un contexto en el cual efectivamente hay una aceleración de la tasa de inflación como consecuencia de estos ajustes de las tarifas públicas y también del hecho de que, bueno, hubo un corrimiento importante del tipo de cambio a partir de la unificación, por lo menos sobre algún grupo de productos, y eso también generó algún efecto sobre los precios. Pero de todas maneras, todo este conjunto de decisiones estaba muy anticipada. Cuando uno mira, por otra parte, el impacto que tienen en el índice, es significativo, pero tampoco es determinante. Le suma 2, 3, 4 puntos. Si bien en el bolsillo puede resultar doloroso, cuando esto está incorporado dentro de canastas de bienes y servicios mucho más amplias, el efecto real que tiene no es tan significativo. Mi punto es bueno que de todas maneras las negociaciones paritarias computen la situación real de la economía y que en base a la situación real de la economía las partes se pongan de acuerdo sobre los ajustes hacia adelante de salarios. Si se hubiera hecho las paritarias sin todos estos ajustes y justo después de terminar las paritarias se hubieran producido los ajustes de tarifas, bueno, eso hubiera generado una situación de mucha conflictividad social también, porque muchos gremios hubieran estado tentados de plantear una renegociación de paritarias a partir de esa situación. Yo creo que es un hecho lógico y justo que las paritarias se negocien teniendo a la luz todos los elementos de la realidad económica. Por eso, ¿estás de acuerdo entonces con la estrategia elegida por el gobierno?
no hay buenas estrategias para este tipo de decisiones dolorosas y sin duda terriblemente impopulares. Siempre vamos a encontrar frente a estas decisiones que el momento no es el oportuno, que habría que haber esperado, que debiera haber sido escalonado, en fin. Siempre van a tener flancos débiles, porque de por sí las decisiones son dolorosas, son muy antipáticas, entonces siempre tienen flancos abiertos a la crítica, eso es obvio, y yo algunos los comparto, pero también entiendo la posición del que está en el gobierno, que está pagando todos los meses cientos de millones de pesos de subsidios, cuando ya la situación fiscal de por sí es muy frágil e implica seguir emitiendo monedas, seguir teniendo tasas de inflación altas, etcétera. Ahí hay un trade-off, una especie de negociación de restricciones que siempre da resultados antipáticos y criticables. Pablo, el gobierno tal vez tuvo en cuenta también el siguiente factor, ¿no? Ya el lunes, si no me equivoco, trascendió, ¿no?, que hay diputados que están presentando, ¿no?, proyectos para modificar el impuesto a las ganancias, ¿no? Recordemos que en diputados no se avaló aquel decreto que había modificado, ¿no?, el impuesto, y ahora esto se va a tratar en el Congreso, seguramente en las próximas semanas, ¿no? Posiblemente el gobierno se anticipa, ¿no?, justamente a esa negociación y bueno, y está incorporando, ¿no?, esta suba de tarifas como un elemento anticipándose justamente a la modificación del impuesto a las ganancias que va a tener. Bueno, la modificación ya se hizo y de hecho todos estamos pagando un poco menos de impuesto a las ganancias porque la suba del mínimo no imponible rige, independientemente de que... Pero el decreto no fue avalado, ¿no?, en el Congreso. Bueno, tampoco fue rechazado, es decir, está rigiendo bajo las normas de la necesidad y urgencia, porque si bien no fue avalado, tampoco fue rechazado por las dos cámaras, que es lo único que lo tornaría ineficaz, es decir, que perdería su... Entonces, y esta reducción del mínimo, digamos, de la presión impositiva sobre los asalariados, si bien es criticada en el Congreso, la realidad es que cuesta 50.000 millones de pesos. Eso. Es decir, que es mucha plata la que están dejando de pagar los asalariados como consecuencia de esto. Es decir, no es una medida intrascendente, podría haber sido mucho más, podría haberse bajado más todavía. A lo que voy es que si se modifican las escalas, la erogación del Estado va a ser mayor, ¿no? Claro, por eso digo ya de por sí se criticó mucho este decreto porque no modificó las escalas, etcétera, pero cuando uno mira el costo fiscal, que representa lo que dejamos de pagar los contribuyentes, porque el costo fiscal ahí es lo que gana uno, lo pierde el otro, está claro. Es mucho dinero, son 50.000 millones de pesos en el año, yo creo es mucho más, por ejemplo, que la reducción de las retenciones a las exportaciones, es decir, las retenciones a las exportaciones significaron una merma de la recaudación impositiva de 20-30.000 millones de pesos. Esto significó 50.000 millones de pesos, y es mucho más lo que se le dio a los asalariados en este concepto que lo que se le dio al campo. Sin embargo, se piensa que se le dio mucho más al campo que a los asalariados. Bueno, en términos de presión impositiva no es así. Por eso, bueno, pero es un elemento más que puede jugar justamente la negociación, ¿no?, que va a haber en las próximas semanas con los gremios en relación a los aumentos salariales. Para muchos gremios, el aumento del mínimo no imponible ha tenido un efecto reparador sobre los ingresos muy importante, porque bueno, gran parte de los gremios tenían una parte significativa de sus trabajadores ya golpeados por el impuesto y no podían negociar paritarias porque todo aumento que obtuvieran en parte era absorbido por las mayores escalas, entonces estaban realmente empantanados en eso, ¿no? Así que bueno, es justamente el debate que se viene, ¿no?, en las próximas semanas, definitivamente. Siempre los argentinos debatimos cómo repartir la plata que escasea. Ese es un debate típico de nuestro país y asume distintas formas y modalidades, pero siempre es el mismo debate, cómo se reparte la torta. Bueno, muy bien, Pablo, muchas gracias por haber venido. Nos vamos entonces con el análisis y las reflexiones del economista Pablo Rojo sobre la situación de la economía y los problemas, ¿no?, que se están enfrentando día a día, que tienen que ver, ¿no?, con la corrección de los graves inconvenientes que dejó la administración anterior, por ejemplo, el déficit fiscal, el tema de los subsidios, el cepo cambiario, temas que, bueno, que se vienen resolviendo con una
particular estrategia en estos primeros meses de la gestión. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.